Abrimos con una noticia, Ale, si te parece. Sí, claro. Nuevo diario web de Santiago del Estero, creo que es del 11 de marzo de 2019. Dice, Gutiérrez fue reelecto en Neuquén, que es la victoria del Movimiento Popular Neuquino, y respira en la Casa Rosada. Pese a que el candidato de Cambiemos quedó tercero, el líder del Movimiento Popular Neuquino es un aliado de Mauricio Macri. Desde el oficialismo temían una victoria del kirchnerista Río Seco, que fue segundo. El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, consiguió su reelección por un margen más amplio del esperado y le dio un respiro a la Casa Rosada, que temía el triunfo del kirchnerista Río Seco. ¿Por qué dice que es un aliado de Macri? Porque la realidad es que el gobierno actual, el plan, el modelo que tiene, el antimodelo de gobierno, solamente espera encontrar mágicamente inversiones. Y la manera que busca de tener inversiones es entregar nuestros recursos. Vaca Muerta es un gran recurso que está en Neuquén. Sí. Y el actual gobernador ha sido absolutamente lacayo del gobierno de turno. No por nada, cuando veían que su candidato, Cambiemos, no tenía posibilidades, se dijeron, no, vamos al voto útil. Voten todos al candidato del Frente Popular, El Movimiento Popular el Neuquino. Movimiento Popular Neuquino. Sí. Acá nos damos cuenta que no importa tanto la bandería política, ¿sí? Actualmente, No. o hasta ideológica, sino los proyectos, los caminos que escogen, que en Exactamente. este aspecto son absolutamente contrarios a la patria. No olvidemos que cuando asumió Macri, que ya al poco tiempo ya empezó a entregar tierras, cuando hizo el decreto para ampliar la ley de tierras para poder venderlas a Lewis y todos sus amigos. Recordemos también que en ese entonces, claro, uno decía, bueno, está empezando el gobierno, pero vimos todo lo que vendió y viendo todo esto que está pasando con Vaca Muerta, y digo, las inversiones no llegó ninguna. El gobierno, sus primeros 2 meses, ya mostró su cara. Exactamente. Se sacó la careta con Malcorra por un lado, entregando prácticamente lo que es Malvinas, Sí. y como Mauricio Macri, como bien mencionás, haciendo una de las pocas cosas que hizo en el kirchnerismo, que con un gran mando de demagogia, Ujú. esta ley de tierras, porque vendió tierras a mansalva, Sí. y pues sacó esta ley como al último antes de irme. No va a ser cosa que me recuerden por haberla Pero así vendido. todo, Sí. ¿qué hace Macri? La saca, ¿sí? Claro. O sea, sin ningún pudor. O sea, diciendo prácticamente las mismas palabras que decía Carlos Menem en los 90, no tenemos que abrir la tranquera, ¿no? Claro, y fue en enero de 2016. Y hoy es buenísimo hablar un poquito de estas cuestiones, porque con Lucas no podemos analizar, no por nada le ponemos al programa, o sea, ¿quién nos va a salvar? O sea, vos vota tranquilo, Claro. porque es lo que espera la socialdemocracia, vos tenés los candidatos, vos vota tranquilo. Es como si tu deber patrio solamente es votar, poner un voto en la urna y olvidarte absolutamente de tu patria. Para nosotros, por supuesto, no es así. No, claro. Y nos ponemos a analizar a Macri, a Massa, a Cristina, y vemos que todos dicen que son la salvación, ¿no? Sí, por Sobre supuesto. todo sobre Macri, ¿no? O sea, Massa en la salvación, Scioli ahora también en la salvación, que ha vuelto de nuevo, ese muchachito que se había deprimido mucho cuando perdió las elecciones, él Sí. lo dijo, cuando pierde las elecciones, no dice, no, pobre patria mía, la verdad que lo que el proyecto neoliberal que se viene lo va a destruir, dice, no, me deprimí mucho, Se deprimió. por lo cual argentinos ustedes tienen que votarlo para que no se deprima más. No porque tiene un proyecto de buenas propuestas, no, para que no se deprima el caballero. Parece que los últimos intentos de política argentina son para curar traumas personales, ¿no? Es que como siempre mencionamos, y he mencionado varias veces, somos dirigidos por una casta política mediocres, Sí. que tan solamente llegan al poder para ponerse el cartelito aquí de diputado, senador, intendente, gobernador, para sentirse algo en sus miserables vidas, Claro. en su miserable existencia, hay que decirlo. O sea, Argentina tiene un problema, obviamente, de valores y más. ¿Y la casta gerencial no escapa a eso? Vamos a hablar ya esto en un poquito en el tercer bloque igualmente. Por supuesto. No olvidemos lo que decía Gullo, por supuesto, que pasar de un playboy y de un corredor de lancha a política. ¿Cuál fue su formación? Es que En política, sobre todo. uno ve, en mi caso con Lucas también, por supuesto, tratamos de formar lo más que podamos, ¿sí? Leer libros de realismo político, de industrias, investigar los recursos que tiene nuestra patria, las posibilidades regionales que tenemos, mismo internacionalmente y más las amenazas, las oportunidades. Exacto. Y nos damos cuenta, por supuesto, que nos falta mucho. Ahora, nos comparamos con los políticos de turno
son desastrosos. Son desastrosos, ¿me entienden? Uno dice, "Che, no puede ser que sentimos que nos falta realmente, pero estas personas han llegado a la política con un nivel paupérrimo y actualmente nos llevan a querer ponernos siempre ese blanco-negro, siempre ese Boca River. ¿Qué te proponen actualmente? Es, si no queremos más a Macri, vota a Cristina. No hay que votar a Cristina, es la única que le puede ganar. Pero si no queremos que vuelva a Cristina, no hay que seguir votando a Macri. Nadie habla de la patria, No. nadie ningún proyecto, nada de decir, no, si no querés más este modelo de país exportador de materia prima donde los saquean y siguen vendiendo sus tierras, no, vota a este candidato o vota a este proyecto, este grupo que está proponiendo un proyecto de nación que nuestro país pasa a ser un país que genera bienes manufacturados. No existe. No. No, primero principal porque tanto Macri como Cristina, ninguno han escapado del país exportador de materias primas. No, el modelo estructural ha sido el mismo, esencialmente. Tal cual. Voy a leer justamente un poco de cuáles son las medidas de Cristina que propone, digamos. Ya hablaba de esto en el 2018. Es una nota de Revolución Popular que del 16 de octubre. Hay salida, dicen, el plan magistral de CFK para volver en 2019 y sacarnos de la crisis. Magistral. Magistral. Vamos a analizarlo. Vamos a leer el plan magistral. Incrementar los ingresos, algunas, no obviamente todos, porque eran bastantes, pero incrementar los ingresos de las grandes mayorías para mitigar la emergencia social y activar la economía. Promover la reapertura de paritarias completamente libres y sin techo que permitan la recuperación del salario real por sector. O sea, el plan no es productivo, ni es un proyecto que integre a los amplios sectores de la economía. Entonces, ¿cómo se pretende reactivar? A ver, consumo sin mejorar el nivel productivo. ¿Cómo aumentar el salario si cada vez se produce menos? Es realmente demagógico. Que uno va a notar también en la propuesta que va a seguir mencionando Lucas, presten atención, que nunca se habla de inflación. No, la inflación no se tocó nunca. Ni de eliminar impuestos y demás. Lo cual me lleva a pensar si van a hacer van a incrementar los ingresos de la grande mayoría, supongo van a meter más impuestos. Algo que el kirchnerismo ha sido récord realmente. Pero entonces, ¿cómo van a aumentar los ingresos de la mayoría si le van a meter más impuestos? No existe la inflación, Lucas. No existe la inflación. Sigamos. Modificar el régimen de retenciones móviles que aplicó el gobierno por uno que grave más a los productores de menor valor agregado y que sostenga la tasa de evaluaciones o aumento de los precios. O sea, gravar más a los productores y continuar con las tasas para compensar devaluaciones o aumento de precios. O sea, que los que sufrieron medidas económicas pésimas y que hoy más que nunca necesitan recuperarse, tienen que pagar los platos rotos. No se entiende. Es igual que Macri cuando decía que vamos a compensar a las empresas eléctricas por la devaluación que ellos mismos generaron. Terrible. Es terrible realmente. Sí, obviamente quieren compensarlo, bueno, compénselo usted, presidente. Claro. Con la cantidad de miles de millones que roban a obra pública. Exactamente. Podrían compensarla y no. Podría. Establecer un gravamen impositivo a la renta financiera, a la compra de divisas y a los patrimonios blanqueados a través de bienes personales. Con lo de los bienes personales no tengo nada para decir. Ahora, si no se especifica a qué renta quieren gravar, el crédito productivo se va a encarecer. Y ahí le deseo suerte recuperando la economía. O sea, con esta cosa te das cuenta que nos están tomando el pelo. Respecto del empleo, postulan restablecer la legislación antidespidos votada en el Congreso y vetada por el Ejecutivo y reincorporar a todos los despedidos del sector público. O sea, no rediseñar el Estado para ver dónde se tiene que enfocar el sector público para que dé los mejores servicios y los presente de la mejor calidad posible. No, vamos a recontratar a los que se despidieron, simplemente no importa a qué se dedicaban. El macrismo ha sido y es una máquina de crear ñoquis que tanto lo criticó al kirchnerismo. Sí. Pero el kirchnerismo también. Claro. O sea, no está la crítica realmente de cambiar el sistema, ¿se entienden? No. Nunca tocamos el sistema, nunca tocamos nada de raíz, solamente paliamos efectos. Y fíjense ustedes, presten atención a esto que es lo que hace la socialdemocracia y todos sus candidatos, ¿sí? Disculpen. ¿Y qué son en este aspecto? Siempre solucionar los efectos, jamás las causas. Exactamente. ¿Y esto qué significa? Soluciono el efecto de la hora, meto parche. Y si reviento en un año, y bueno, que reviento, que lo agarre otro. Le quedará el otro. O veremos qué haremos pues en un año. Exactamente. También hay que entender que, como dijiste vos, el tema de los impuestos no se habla del tema, por ejemplo, del sistema tributario.
que ha habido incluso un funcionario kirchnerista en la provincia de Larva que realmente hizo una gran gestión y que se fue porque no pudo llegar a más de lo que quería. Quería modificar el sistema tributario para que se cobre mejor y pueda pagar la gente menos impuestos. Sobre las tarifas, postulan restablecer un cuadro tarifario justo y razonable, desdolarizando el costo mayorista de la energía y segmentando el cuadro tarifario diferenciado del consumo residencial, industrial y comercial según el poder adquisitivo. Y agrega y retrotraer las tarifas a niveles de 2016. Pero en 2016 no estaba diferenciada la tarifa por consumo. Estaba subsidiado el cuadro entero. O sea, bueno, sí, en enero de 2016 todavía estaba subsidiado el cuadro tarifario entero. Muchos countries pagaban tarifas que no pasaban los 60 pesos. Mientras en otras ciudades como Rosario la tarifa de agua era tremenda y no dependía si se consumía mucho o no. Ni hablar con las cuestiones culturales, ¿no? No, por supuesto. También otro punto es, también se propone legalizar el aborto e implantar la ESI. Implantar, ¿no? Democracia. No, esto ustedes argentinos no deciden. Decidieron, pero como no les gusta lo que ustedes piensan, están equivocados, por supuesto. Sí. De elevar el rango ministerial al Instituto Nacional de las Mujeres para aumentar su presupuesto y mejorar todos los programas. Impulsar el cupo laboral trans, e impulsar una ley de protección laboral para personas de las diversidades sexuales y disidencias. Nunca, de vuelta, nunca hablamos de solucionar el problema de raíz. La violencia no tiene género en este aspecto. No. Y tenemos un problema nosotros de salud judicial y también de seguridad. Exactamente. En vez de solucionar esto, en vez de profesionalizar nuestra fuerza de seguridad, no. En vez de cambiar el sistema de justicia que actualmente beneficia más a los delincuentes. Y otras cuestiones no, seguimos metiendo parches. Y con respecto a la seguridad... Con el tema de salud también. Claro, por supuesto. Actualmente, ustedes vieron, constitucionalmente, está avalado ya que una persona violada pueda abortar. Realizarse ¿sí? un aborto, sí. Así como si corre peligro la madre o la vida del niño. Exacto, sí. Que en este aspecto es lo mismo, no hay discusión, está constitucionalmente avalado. Exacto. Y no sucede. Vimos que hace poco murió gente así. Ha muerto gente así porque la justicia tarda un montón. Chica de 11 y 12 años, sí. ¿Qué hacemos? En vez de solucionar esa cuestión, no, creamos más leyes. No, vamos a crear otra ley más. No tiene sentido si no se cumple la vigente. Esto es demagogia, claro, señores. Por supuesto. Es demagogia de otras cuestiones. Porque no van a solucionar nada de raíz. La salud sigue siendo una porquería y demás. Porque puede venir también la otra cuestión. No, ya que acá no puedo solucionar, bueno, que venga gente afuera, quizás, ¿no? Claro. Y lo haga. Claro, como el Estado no tiene la capacidad de hacerse cargo. Bueno, lo mismo, no caigamos en la demagogia, en estas estupideces. Y el último punto que dice de refundar el Mercosur, me interesa, Lucas. Por supuesto. Refundar el Mercosur impulsando la reincorporación de Venezuela y la entrada del organismo de Bolivia como miembro pleno y revitalizar la UNASUR como espacio de articulación política de los países de la región. No hay visión estratégica. Me gusta mucho lo de revitalizar la UNASUR, sí. Algo que no hicieron en absoluto. Por supuesto. Ya que se la pasaron discutiendo ideología. 2008 ¿sí? Se creó, ¿eh? Sí. No, el 2015, 2008. Brasil, Argentina, Venezuela, se la pasaron discutiendo ideología. En vez de discutir cómo nos industrializamos, no, para el día de mañana hacerle frente a Estados Unidos. Exactamente. Y que no nos pase lo que le pasó a Venezuela. Así todo lo que le pasó a Venezuela habla el kirchnerismo de impulsar la reincorporación de Venezuela. Sí. El kirchnerismo debería saber que tenemos unas fuerzas armadas que son atroces. Y gran culpa de eso la tienen ellos. Sí. Las han destruido. No tenemos industria nosotros actualmente. Y quieren meter a Venezuela para agarrarnos a Estados Unidos enemigos. Estos son medidas ideológicas, se toma. ¿Se entiende? No tiene sentido común, no se piensa en el pueblo. Exactamente. ¿Por qué esto lo va a sufrir el pueblo? ¿Qué pasa? Estados Unidos se enoja con nosotros y nos hace lo mismo que Venezuela. Lo que sufrimos somos nosotros. Si nosotros tenemos una fuerte industria, una fuerte fuerzas armadas y fuertes lazos regionales como nosotros nos encantaría tener, no tenemos un problema con esto, ¿eh? Totalmente. Ahí decimos, bueno, nosotros, Estados Unidos, váyanse, solucionamos nosotros el problema de Venezuela. Claro. Usted no se mete más. Exactamente. Pero actualmente no sucede así. Entonces, no vamos a tomar medidas que no podemos sostener. Y después decir, no, la culpa de Estados Unidos, la culpa de Estados Unidos. Sí, Estados Unidos ya sabemos lo que son. Pero también la culpa del que actuó sabiendo cómo son las cosas. Tal cual. Bueno, también tenemos a Massa que cambia la propuesta en base al día si está nublado o no. Sí. Ahora últimamente había visto la propuesta de él que quería deconstruirse, parecía. Sí, como un amigo me dijo, es una brújula en un campo magnético, no se sabe dónde va a disparar. Lo que vemos, para terminar el bloque,
le pondría esta sección, mira, nadie habla. Lo que nadie habla. Claro, nadie habla de generar industria nacional aprovechando nuestros recursos. Ujú. Nadie habla de reactivar la energía nuclear. Tampoco de aprovechar el litio. Nadie habla de dejar de emplear vaca muerta y utilizarla nosotros para generar bienes manufacturados, Claro. emplear y generar empleo genuino. Nadie habla de un plan educativo de excelencia a 50 años. Es algo que tienen todas las grandes patrias que se han construido realmente su poder nacional. Nadie habla de reactivar la UNASUR y generar lazos políticos, económicos y militares, no ideológicos como hacían los socialdemócratas. Ujú. ¿Se entiende? Y no vamos a decir Macri porque ni siquiera le presta atención. No esperamos Ni eso. siquiera presta atención. Está desaparecida la UNASUR, una gran herramienta. Nadie habla de una política máximo empleo. Vamos a explicar en el tercer bloque esto. Totalmente. Nadie habla de una reestructuración jurídica. La justicia es una porquería y no parece molestar a nadie. Total, de última van, los políticos como oro pivan y vuelven, pero nadie nunca termina quedando preso, solo los giles. Sí, tal cual. Nadie habla de aprovechar nuestros recursos marítimos. Nadie habla de tomar posiciones firmes en la Antártida. Nadie habla de recuperar Malvinas. Tenemos que recuperar Malvinas. Sí. ¿Cómo se llaman? Lo de las Falklands. Sí. Viven por nuestros recursos los señores. Los Kelper. Y los Kelpers. Y no le decimos nada, se lo permitimos. Nadie habla de recuperar las tierras vendidas en la Patagonia. Recursos mineros estratégicos y hermosos, tremendos. Tampoco nadie habla de las tierras vendidas en todo el suelo patrio. Por supuesto, nunca vamos a escuchar mencionar a Elstein No. o a Soros, que la financió varias campañas ideológicas, tanto del oficialismo como oposición. Exacto. Sí, Elstein ha estado con todo el mundo, realmente. Es increíble porque parece que realmente no se diferencian tanto entre ellos. O sea, al principio parece que sí, pero te das cuenta en realidad es ver qué parche usa cada uno, es eso. Nos damos cuenta que tanto la propuesta del macrismo, kirchnerismo, Scioli, Massa, no sé quiénes más están, Vidal quizás, no van a solucionar nada de raíz. O sea, hay que escapar de este electoralismo vendepatria que nos dice, vos, si no te gusta esto, elegí lo otro. O lo mismo. Si no querés que vuelva a Cristina, no tenés que seguir votando a Macri. Si no querés a Macri, no tenés que sí o sí votar a Cristina. Y vos decís, pero esto es un desastre. Yo no quiero más esto. Llega Claro. un momento que uno tiene que decir basta. ¿Sí? Tercer bloque vamos a hablar un poquito de lo que es decir basta. ¿Y qué pasa para el que quiere una nueva Argentina, no? Tal cual. Vamos al segundo bloque, enseguida vamos a estar hablando con Nelson Ramírez del Movimiento Orden Nacionalista de Venezuela. Vamos a estar hablando un poco de la situación caótica de Maduro y la intervención posible de Estados Unidos, ¿no? Ahora volvemos.